This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Maga Noticias. Comelec el conduci Operation Baklas na mga illegal campaign materials na Marso 28. Mga baryo opisyales numas man pabor na mga aspirante ken kere man kampanya na di ila baryo. Mas de 20 casa kuhido taruba kuryente na mampang estelang aga. Heat index na syudad Menorao. Agwa na intake na pasunang ka fronto ya abaha. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas querido vivientes de la ciudad, yo soy Albert Luna y este el Dateline Zamboanga. El Commission on Election, el conduci Operation Baklas na mag-illegal campaign materials na Marso 28. El Comelec observa tiene campaign poster sobre el grandor y no hay mga lugar que designa sila para pone o hace kabit. Aquí el report de Marifita Mayo. El conduci el Comelec por acá segunda vez con el Operation Baklas na Viernes Marso 28. Según con el election officer del ciudad, Attorney John Christian Babiera, target del DILA Operation Baklas el mga tarpaulin y otros materiales de campaña kaya pone hindi na mga designated common poster areas y akal mga sobra el grandor. El Comelec ta permiti lang 2 feet by 3 feet grandor del tarpaulin. Y designa lang también el Comelec 2 common poster areas na ciudad donde puede pone el mga kandidato con DILA mga campaign materials. El uno na costa este mientras el 1 na costa oeste. I-check kasi kita ara Biyernes kung ang mga na public places di aton, specialmente akal mga nakita man designate common poster area, si na mga campaign materials, for sure, man confiscate kita kunese, man remove kita kunese. Pero ya se claro si Babiera que aquel mga tarpaulin tali na mga privado lote hindi mas ay queda incluido na baklas. Hindi también según sila man baklas con el tarpaulin na privado lote mas que sobra este na grandor. Este si mismo el dueño del privado lote, él ya mandase con el tarpaulin y ya pone con este na di su propiedad. Ta considera según el Comelec con este acto como freedom of expression na law del mga supporter del un candidato. Pero si mismo el candidato el ya pone con el oversized tarpaulin na un privado lote, puede siempre con este man baklas el Comelec. Según con Babiera, mas que na privado propiedad pone el un candidato con di su tarpaulin, debe siempre este seguir con el grandor del tarpaulin que ta requiri el Comelec. Pakilahe ustedes puede saber, sir, si el mismo candidato el ya pone con el suyo campaign materials na privado lote o el dueño del privado lote, sir? For one, ma'am, pwede kita sabi, no, si akal mga campaign materials na common poster area, igual el forma, alam namin niya pone na private property, igual kat el format. So, tiyan na kita presumption kaya el kandidato mismo na pone con este. Usually, si el private owner sa pone ali, hindi man sa takta, dolce na difference el dila format, el dila kwan, although tali siguro siyempre el kara de kandidato, tali el nombre, but hindi kat ledo lakil igual sila dol forma ya usa na mga otro poster area sa kapaponel mga kandidato di aton, ma'am. El layout di suyo, sir, no? Yes, tupaw. Pwede man tumira si el same layout, same gayot. Ya usa, so meaning, more or less, el kandidato kal mismo ya ase, ma'am. Mientras tanto, na Viernes, Marzo 28, ay comenzaya también el primer día del periodo de campaña del mga lokal candidato. Junto con este ay hace el Comelec con el Operation Baklas. Adverti si Babiera con mga candidato lokal na syudad y di ila mga seguidores para cumplir con el mga reglamentos del Comelec tiene que hacer na kampanya.
Sabi kita, at the start of the campaign period, alitamen manada ang mga campaign materials nila and el objective ganit aton is and el function del task force is to check if imbonamente ba hindi illegal ang mga campaign materials, hindi mga oversize or hindi tasigi na mga common posted areas para uno is pwede kita si chene mga illegally posted materials and para libgat kami ng poko di aton area ma'am na mga campaign materials sa kanina tasigi na mga reglamento di aton. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Yase sa aviso el COMELEC Chairperson George Garcia para con el mga barrio oficiales dali igual oportunidad konto ng mga kandidato o partido politikal ken kere conduce campaign rally na di ila barrio. Debe todo mga aspirante o partido politikal pwede usar con el covered court del mga barangay o plaza donde pwede sila man kampanya. Ino debe permiti lang ako ng grupo kung ken sila tasuporta. Asigun ko ng election officer del Ciudad Attorney Jan Christian Baviera na lao tambien del aspirante o partido politikal debe saka sila una permiso na barangay o gobyerno lokal antes kundusi mga campaign rally na propiedad del barangay o gobyerno lokal. Si Chere sigun mga barrio oficiales quien hindi sige con este llamado de Garcia puede el mga aspirante o partido politikal hace dila reklamo na COMELEC para puede con este chequea el COMELEC. Dapat el barangay tamen dali equal opportunity na todo kandidato, meaning hindi lang sila iskuwi kung ken sila man daw sa dila barangay covered court for the rally ba or pangkandak pa sila campaignally, dapat ni sita equal opportunity kay si manalaw sila uno partido, dapat todo partido whether chene political party, whether independent, allowed alimang kandak tamen man. Más o menos 20 casa cogido taruba kuryente alinampang este aga. Aquí el report. No hay paliga a las 9 del aga este día. Tiene poco más o menos 20 magakasarías. Ella puede descubrir el combinado fuerza del SAMSELCO, National Bureau of Investigation o NBI y PNP, que tiene robada de corriente alinampang este día. Este después que otra operación ya también. Ella conduce el grupo para con la campaña contra el robo de corriente en la ciudad que taas subi con la systems loss del cooperativa. Na mga video ya puede obtener el news team. Taman da mira y taman expose el diferentes modus del robada de corriente. Tiene ya puede encontrar el team del SAMSELCO un línea que ya mantap con la secondary line del SAMSELCO desde el poste y ya se pasa con la línea abajo mismo del cementado camino alina lugar. Tiene otro, ya hace pasa el di ilang mga kable de kuryente na magasakate lugar para na mga residensya. Tiene también direkta yamantap na linya del SAMSELCO na secondary line, direkta para con el mga kasa. Por causa con esta operasyon, tiene asigun mga persona, el con quien lleva el NBI na opisina di ila para el investigasyon y posible plantada de kaso. Sita acorda, del pasado semana, otra operación también ya conducí el mismo SAMSELCO alina Santa Maria y Pasunanca, donde manada también magataruba corriente el ya puede gole. Manada asigun mga modus operandi de rubada de corriente amo el tampering del mga metro, donde tamanipula sila el corrida del metro para menos el corrida del corriente, mientras alto el di la consumo de corriente. Na mga operasyon del pasado días, tiene asigun mga kasa que de air condition pa, pero hindi tapasan na propio metro el di la consumo de corriente, que perduction también. Este systems loss, grande porción de este tapaga el mga ordinario consumers del mismo corriente, pero si más alto na 13% systems loss, grande perdition y abono también na laude SAMSELCO. Alilang aura na 39 el degree Celsius el heat index para na ciudad de Zamboanga desde el mga fin del semana. Desde el lunes pasado semana, tiene que sentir la ciudad con el más alto calor y alcanzar a 41 degrees Celsius heat index que afecta con el mga kondisyon del mga residentes. Y alcanza para 42 el calor del tiempo del pasado semana. Grande ayuda según el easterlies, también el intertropical convergence zone na menorada del calor aquí na Mindanao. Y a mediante el bien malo tiempo del pasado semana hasta na presente tiempo, y a menora para na normal level de 74.2 el agua na intake del water district ng Pasunanca este aga. No hay según grande epekto el volume o na volume del agua na watershed, pero ya puede poco ayuda para alargar el secas. Tiene ahora ITCZ ta afecta na Mindanao que posible leva ulan y subi el agua.
El siguiente na mga noticias. Publiko con cuidado na modus que anda na casa para cambiajos de LPG. Barangay health worker tiene aumento trabajo para ayudar na informasyon. Ciudad necesita un center solamente para del mga rugby o solvent boys and girls. Kadiwa ng Pangulo ya kondusina Pro9. Accredited Consulta Health Centers na syudad pwede sa kabenepisyo el mga miyembro del PhilHealth. Este y otros noticia después de cuantos aviso. Budgetwise, ang one-stop shop para sa lahat ng kailangan mo. Supermarket, department store, appliances at furniture. Shop, earn, and redeem. Kumuha ka na ng Wise Card sa Budgetwise. Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Budgetwise Santa Maria, Budgetwise Appliance and Furniture Center, Budgetwise Home, Budgetwise Express Musul, Budgetwise Ayala, Budgetwise Talon-Talon, Budgetwise Sangani, Budgetwise Ibil, and soon to open Budgetwise Sambolo. Budgetwise, pasok sa budget. Do you have a gambling problem? To know more about PAGCOR's responsible gaming program, including its player exclusion program, visit www.pagcor.ph/regulatory/responsible.ph. A message of concern from the Philippine Amusement and Gaming Corporation. Kaya ba ng powers nyo? Pag may disaster ay makakabayad pa rin ng ilaw at tubig. Ginawa ko po ang litaw. Liwanag, internet at tubig, assistance welfare. Para may powers kayo kahit bagyo, sunog o lindol. Paul, powers on! Kat Chua, kongresista del Distrito 1, numero 2 na balota. Ele un sambuangueña, simple y sincera. Fronto con ele atraca, sikat, sikat, Chua. Grande el corazón para ayuda, para na mga gente de Zamboanga. Ele bueno y bonita pa, sikat, sikat, Chua. Kat Chua, sikat Zamboanga. Kat Chua, para na todo. Kongresista del Distrito 1, no olvida, numero 2 na balota. Do you have a gambling problem? To know more about PAGCOR's responsible gaming program, including its player exclusion program, visit www.pagcor.ph/regulatory/responsible.ph. A message of concern from the Philippine Amusement and Gaming Corporation. Anytime is Dunkin' time. Anytime is Dunkin' time. Para sa hassle-free at convenient na paglalaro ng loto, available na ang PCSO Lotto tickets sa pinakamalapit na sari-sari store o mall na may Lottomatic. 24/7 safe at legit dahil authorized by PCSO. With Lottomatic, araw-araw may chance kang manalo. Kaya let's play Lotto. Want to be a Lottomatic agent? Tumawag na sa 0917-116-6180 or sa 0968-302-3067 or bisitahin ang www.lottomatic.com.
Number 45, SSS GSIS Pensionado Party List, Amor Propio Ste. El first nominee del number 45, SSS GSIS Pensionado Party List, Rolly Ledesma Macasaet, amo el antes presidente del SSS y GSIS y un verdadero sambuangueño. Na día de elección, una vota con el number 45 SSS GSIS Pensionado Party List na detrás de balota. Number 45, SSS GSIS Pensionado Party List, el Party List de Zamboanga, Amor Propio Se. Cada día, lunes hasta sábado, la presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, saben el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Publiko con cuidado na mga modus que tiene gente taan na casa para cambiar sa LPG. Aquí el report de Marites Espartero. Mucho yung mga bibientes altaw sa mga LPG o liquefied petroleum gas na mga kasa kay este el pronto manera usa kusina-kusina. Todo siyempre asiguran na ven kalidad el mga hose y regulator del LPG para evita desgrasya. Pero tiene mga gente al tatumako neste ventaja este mga tiempo. Igual na barrio de Santa Maria. Ta principia también prolifera el mga modus donde ta cambia con el mga host del LPG a según con el barrio Capitan del Santa Maria Los Eli Angeles. A según con Angeles, 5 persona ya el reklama kanila acerca con este modus donde tiene mga persona 3 para 4 taanda na mga kasa itamande mo kay peke a según el mga host na LPG o de este regulator. Por eso ta necesita cambia para evita a según desgrasya. Takubra a según esto 3,000 hasta 3,500 pesos kada uno. Sort of ang biktima, eh, 3515 o original depende ang sina yung mga nakambya ko ng original. So, amo kailan public awareness kami kay no gayot kre masin sini papel kay na iti papel o verbal kay sini permiso kung kap. No, gayot man na entra na kasa. Alisto gayot. Sa gayot, anay kami kasul. Wamente di mong kasul. Gracias gayot. Ay chinesos support sa gayot. Si Angeles, siya ablanay man asigon problema kay tabus ka la vida lang esos. Pero si Asiloko con el prójimo, hindi bueno. Mas umal asigon kay tiene también de estos tapidi permiso na barangay, iapirma mismo al kapitan, donde el intensyon na barangay, Santa Maria solamente, pero ginda pa na otro barrio, igual na barrio de Tetuan. Por eso, segundo maskin pakilaya pa estos explica acerca na cambiada del mga host y regulator para hindi kada biktima de modo. No hay man permiso. Que tiene ese permiso conmigo de last time battle, pero sabi yun na Michael, so araw-otro kami nga. Entra ba sila sa nakasa ang buena sa porta tinibit? Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Aprueba el mga konsehales con el resolución del Consejal Rogelio Valesco Hijo para designar con el mga barangay health workers como el barangay head o barangay head education and promotion officer para la implementación del health promotion, policies, programa y actividades de la comunidad. Asigun con Valesco, intención del resolución amo para más mejorar el capacidad del mga barangay health workers y para queda más productivo. A resolution designating the barangay health workers in Zamboanga City as barangay level head education and promotion officers or HEPOs for implementation of health promotion policies, programs, and activities in the community, providing governance structure and appropriate resources if this
will eventually be realized as one of the ordinances, Madam Chair. Mientras tanto, El Ciudad necesita un center solamente para del mga rugby o solvent boys y girls. Takil report di Marifita Mayo. Yabla City Social Welfare and Development Officer Maria Socorro Rojas que necesita El Ciudad un facilidad o center solamente para con mga rugby o solvent boys y girls. Un facilidad donde kanila puede cura o man-detoxify desde el diila addiction na rugby. Igual na magaya kada adik na uso del droga illegal, debe también según pone bajo na rehabilitasyon con este mga rugby o solvent persona. Tiene según Drug Rehab Center el gobierno na Paso Bolong donde puede era pone con este mga persona ta uli rugby. Pero outpatient lang pa ahora el ta puede akomoda el mencionado center. Kaya there is a center eventually na Pasobolong Drug Rehabilitation Center. As of now, non-operate ele, pero may pala residential. Si pwede lang tuman reach out, outpatient lang todo. Okay. So, but estos mga bata, residential facility kad kita nasisita. Kaya pwede kad kalman operate, it will be a residential facility para siguro pwede kita todo con eso saka at one time. Cita acorda durante el sesión del Consejo Local ayer, marzo 24, yaman sponsor resolution el Consejal Jerome Santos que tapidi na oficina del Administrador, Mando Policía Local y City Social Welfare and Development Office para actua con este asunto. Asigun con Santos, takedaya este ahora seryoso problema del sociedad. The presence of street children, commonly referred as a rugby boys, or rugby users, solvent sniffing within the territorial jurisdiction of Zamboanga City has become an increasing concern that affects public safety, health, and social welfare. I move for the adoption of a resolution earnestly requesting the City Social Welfare and Development Office, the City Administrator, and the Zamboanga City Police Office to look into the increasing problem of rugby users within the territorial jurisdiction of Zamboanga City and to take necessary measures and interventions to address the serious social concern. Asigun kun Rojas, ta actua di su oficina con este asunto, ta conduci sila y el police maga rescue operation. Siendo no hay facilidad o center para di ilagayod, temporariamente kanila tapone na otro facilidad. Con el mga menor de edad que tauli rugby, tapone temporariamente na Social Development Center na Santa Barbara. Mientras con el mga de edad ya, temporariamente tapone na Mendicant Center na Culianan. Pero hindi sigun sila tapode saka el propio kurada en este mga fasilidad y mayoría kanila el tapode lang eskapa. Takera también sigun sila perwisyo na SDC y na Mendicant Center. Nakabagayot quebra el facilities. Ay, nako. El CR, el toilet bowl, taman parado, el mira to cabinet, abla to intact. Kabagaligal kita el mga akel taman hold ko el cabinet, mga bisagra ba to? Takabakita. Takabakita. Tamira to intact to cabinet. Abre to tatumba lang. Hindi, And then, sige, ma'am. And then taman el grande el perwisyo del escapada. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Total de 20 mga sembrador na syudad yang man-display ko na produkto agrikultural alina kampo del Police Regional na Mercedes nakadiwa ng Pangulo ayer. Diferentes mga agri-fishery products el Yapademira, igual mga fresco fruta, mga gulay, fresco mga pesco seco, y también assorted processed comida, igual na mga mushroom chips y otro más. Ese asigun inisyatibo del PNP para dali oportunidad ko ng mga sembrador bende. Di lang mga produkto na barato presyo ng mga miyembros del PNP. Kung suporta también asigun del men in uniform ko ng mga sembrador lokal at también mga pescador para mas ansya el selyama urban gardening para mas manada pa supply el pwede produsi. Para sugun sa ka-benepisyo, el mga miyembros del Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na mga accredited konsulta health centers tiene na syudad.
Debe sigun mandaan ay kada miyembro na member portal del PhilHealth, pwede na online o opisina del PhilHealth o alya mismo na health center para pwede benepisya. So, benefit package kita ofrece la ahensya na konsulta pwede sigun man avail el miyembro maga selected laboratory test health centers itambien tada libre medicina después. Total de 1,700 sigun kada miyembro el kantidad pwede usar des el PhilHealth package na mag-accredited consulta health centers. Kachua de Distrito 1 para na Kongreso. Sikat! Número 2 na balota. Ele un sambuangueña, simple y sincera. Fronto con ele atraca. Sikat, sikat, chua. Grande el corazón para ayuda, para na mga gente de Zamboanga. Él es bueno y bonita pa. Sikat, sikat, chua. Kat, chua. Sikat, Zamboanga. Kachua de Distrito 1 para na Kongreso. Sikat! Número 2 na balota. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung bargata butter, dalawang bestseller sa laki. Ano sir? Super combo. Isang ice optional. Magtinda na lang ma'am, thank you. Can't get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día.
Estaman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. El jeepney modernization, el persigi siyempre asigun Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Nakil detalles na report ni Marites Espartero. Na entero país según 86% ya del mga kooperatiba de jeep el consolidated ya, donde 14% aquí el taanda kontra. Por eso, el Department of Transportation o DOTR ya dale 2 semana para el diskuti con este y para saber asigun si cosa el problema del 14%. Pero asigun con el Director Regional del LTFRB 9 o Land Transportation, Franchising and Regulatory Board, Tommy Makadindang, no ay asigun cosa el kambya. Sino tapide ang 14% mga asosasyon, no mas asigun kanila porsa para entrar na programa kay hindi sila kaya. El problema también asigun yung kick-off yan na entero pais para na modernization. Ang mga opposition sa modernization, yung nag-oppose ba, ang gusto nila, wag na lang daw silang pilitin. So ang problema, ang ano natin diyan ngayon is naka-tick off na tayo for the modernization. In fact, ang nakapag-consolidate for the entire kumbaga nationwide is 86%. So, imagine na, ang hindi na nakapag-consolidate is 14%. So, paano yun? Paano yung majority? Por eso, el dale según tiempo el secretary del DOTR para uwi el side del 14% cooperativa si porque no quiere estos man consolidate. Por eso, ta-asegura el LTFRB, el prosigition to percento, el jeepney modernization. So, binigyan sila ng time, yung 14%, to consolidate for despite the time that given to them, hindi pa rin sila nakapag-consolidate. Ta necesita ya asegun man modernize por casa dejado ya asegun el país na otro nasyon. Debe asegun maskin pakilaya, competitive también el transport equity na país. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Pulis pa aresta con un persona envuelto na matanza del víctima de tiro o envuelto na matanza ali na barangay de Cabaluay del ayer madrugada. El personajes del Station 3 Sangali a conducir el hot pursuit operation y pa aresta con el sospechado conocido como si Rogin Aldaya. Una pulis ya puede conocer con este sospechado por causa con el testimonia del mga testigo quien ya puede mira con el hechor. Mga alas 12 pasada del madrugada, el víctima conocido como si Prince Romnick Bukoy Alejandro ya sucede herida de bala en su cuerpo mientras después con este ya tira el sospechado y amor este en el hospital ayer mediodía. El polis habla kay agravio personal el motivo del incidente. El Pulis na Syudad continúa con el strong police presence sa mga barangay bajo na direktiba del Nuevo City Director. Aquí el report ni Emil Tuban. El Nuevo City Director del Zamboanga City Police Office, Police Colonel Fidel Fortaleza Jr. ay continúa con el strong police presence na mga barangay. El Police Brigadier General Roel Rodolfo, Regional Director del Police Regional Office 9, junto con el Nuevo City Director, Police Colonel Fidel Fortaleza Jr. y otro mga ahensya del Police,
EL Joint Task Force Zamboanga, ia conduce el strong police presence na barangay Arena Blanco. El Police na conduce con el strong police presence na mga barangay, tiene mga illegal actividades y hideouts del mga malhente. Number one, uno también sa directives del atong regional director na man-identify aquel mga areas donde aquel mga possible mga hideouts or tiene mga illegal activities ta sucede. So, alya kita todo man buhos di ato mga personnel tamin no from other unit na kumo tan kanta kita kuno ay di ato strong police presence na area. El Police conduce patrulya i checkpoint na mga lugar i kwantos mga chuper alya pwede man issue citation tickets kay tiyan sila mga violasyon trapiko. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. El Police aresta con 2 mga persona kung aligaw shabu i fusil na bypass operation na Arena Blanco. El Station 6 na Tetuan ya conduce el bypass operation alina Barangay Omar Drive na Arena Blanco. Iya pwede aresta kung kanda Jorgi Go i Rogin Lazerna de Talon-Talon i Tetungan. El Police pwede confiscan 9 pakete de aligaw shabu. Tiene el pesades de 3 gramo y tali el valor na más de 20,000 de pesos. El Police pwede también confisca un calibre 38 revolver con 4 mga bala na mga suspetsyaw. Chauffeur del barangay Baliwasan arestado después que envuelto na robo. Takil report di Emil Tuban. Police aresta con este chauffeur del Baliwasan después se reclama el barangay kapitana na pulis kay envuelto este na robo del crudo y rueda del Diila L300 vehículo. ¿Cuántos días este si Julius Dorello ya pidi pirmi budget para crudo del Diila Service y positivo este persona na Diila investigación del barangay kay responsable este persona tabende con el mga crudo del vehículo del barangay. El kapitana ya abisa na pulis y aresta con este persona pero ya habla ele kay 10 litro lang de crudo ele saka y hindi ele saka con el mga rueda del vehículo. Debrasan que el crudo pero rueda hindi saka. El rueda hindi. Na crudo? Crudo namin yun. Pero ako lang 10 litro. Este persona tiene records na Police Station 11 kaya arreste con este del 2020 na kaso de droga prohibido. Con este persona esperanzao ay man inquesya este día at sigun con el police. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Buenas noches. Takial di aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula, el posible pa siyempre experiencial epekto del Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Es el lleva el ulan y también maestra na tiempo na syudad. Amo es el di aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Este si Albert Luna Taabla, el tiempo sin descanso el cambio. Super combo. Isang ice functional. Magsundo na lang man, thank you. Tell me cuando. Del otro semana, tiene kita storya que alina barrio de Santa Maria ipasunangka mga metro de kuryente ya reemplaza por causa na chequeada iya ase el mga personales de Samselco y el bill de kuryente tapaga el mga dueño del casa dol questionable. Mucho appliances na casa pero bajo el consumo de kuryente que él tapaga. Por eso, para asegurar que propio el pago del kuryente tapaga, siguiendo el consumo ya reemplaza con el mga metro de kuryente. Asiguraw lang el reklamo ahora porque alto di la mga pago de kuryente. El mga robo de kuryente ta considera como systems loss y kita mga member consumers el ta ayuda paga con este. Pero esta noche na di ato notisya ta habla que más de 20 también residencia alin naman pang el yakuhi taruba kuryente. Tiene mga jumper, tiene ta sa kuryente na vecinos, tiene también direkta tabantap na secondary line direkta para na casa. Pero el cosa ya puede descubrir aquí y para esconder el de la línea de corriente abajo del tierra pa ya hace pasar para hindi puede guli.
Pero tabla sila que el maga malcosas illegal, hindi siyempre ta konsinti. Ilyaga siyempre el tiempo que pwede kanila kuhi. Y ese ta sucede en antes alin naman pang. Asiguro lang el quien ya dali tip con el Samselco acerca el robo de corriente, el puede recibir tal cantidad por el positivo resulta. Ojalá ese de aton aksyon del Samselco el continua na otro mga baryo pa que alto también mga kaso de robo de corriente que ta kontribuhi na systems loss. Dahil hustisya, kung mga member consumers can fiel itapaga on time para na di ilang mag-electric bills. Por eso kami, na dateline sa Zamboanga, saluda mucho con el esfuerzo del New Samselco que hindi tatolera con el malakto de robo de corriente. Pagabisinos un poco de komentaryo lang para akin na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el dato de noticias para esta noche, marzo 25, 2025. En calor de entero fuerza del GBPI TV11 News Department. Yo soy Albert Luna. Taabla, muchas gracias. Hasta la siguiente mga noticias. Kat Chua, congresista del Distrito 1, número 2 na balota. Él es un zamboangueña, simple y sincera. Fronto con él atraca. Sikat Chua. Grande el corazón para ayuda, para na mga gente de Zamboanga. Él es bueno y bonita pa. Sikat Chua. Kat Chua. Sikat Zamboanga. Kat Chua, para na todo, congresista del Distrito 1, no olvida, número 2 na balota. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.